son problemas de tipo muy personal y cada persona tiene estos problemas o estas precipitaciones kármicas de una manera muy peculiar, yo diría muy personal, muy íntima. Así que mi experiencia es una anécdota que a lo mejor no se puede aplicar a todos ustedes. Solamente puedo decirles, y esto es muy evidente, que cuando hay una gran intensidad de propósito espiritual, forzosamente operas en el éter ciertas reacciones, porque el éter es una entidad de espacio, de la cual prácticamente no se ha hablado nunca. Y esta entidad espacio a nuestros estados de conciencia provoca unas reacciones psicológicas o psíquicas, o como ustedes quieran. Y cada cual registra esas reacciones a su manera, a su propio nivel espiritual, a sus propias tendencias psicológicas y a su propio karma, si podemos decirlo así. Así que yo podría decir desde mi experiencia, añadir algo más a esta anécdota, pero lo esencial es que cuando una persona está realmente interesada en descubrir el secreto de sí mismo, automáticamente provoca estas reacciones típicas del espacio. Bueno, usted tendría una fortaleza que acaso no tendrán ciertas personas que se les presente en esos aspectos. Cada cual se le presenta la experiencia a su nivel, y este nivel está capacitada la persona para vencer estas reacciones o para convertir esa experiencia en una intensidad mayor espiritual o en una apertura de conciencia. Porque cuando hablamos de la iniciación lo hacemos espectacular y nos permitimos muy brevemente hablar de la primera, de la segunda, de la tercera y venga, iniciaciones. Y como decía ayer, lo principal es la iniciación pequeña de cada día, a la cual, como nos espectacular, no damos importancia. Y el problema familiar, el problema individual, el problema social es importante, ¿verdad? No se trata simplemente de un problema, digamos, que está ajeno a nosotros, porque nosotros naturalmente estamos buscando la iniciación y por lo tanto los pequeños problemas familiares no tienen importancia capital, lo cual no es cierto, porque todos los problemas que están ocurriendo en el mundo son la obra del ser humano, nuestra obra, y por lo tanto esta obra de participación es la que debemos acoger en nuestra pequeña mente durante el pequeño curso de nuestra vida y en los pequeños ambientes familiares y en los pequeños incidentes que no damos importancia y que la es decir, que cada cual recibe según su propia medida. Ya puede ser la iniciación, ya puede ser una experiencia kármica, ya puede ser una precipitación de energía. En el fondo está la intensidad del propósito. En esto sí que hay que distinguir a los conocedores de los que buscan simplemente pequeños conocimientos. Quisiera entrar en otra cosa y para ello habría que me gustaría partir de una parte del Padre Nuestro que dice así en la tierra como en el cielo, y que por regla general nosotros repetimos como logros, como casi todo lo que repetimos, como repetimos las cuentas de los rosarios. Entonces, a ver si podrías tú entrar en esta profundidad de así en la tierra como en el cielo, con esta salvedad, que el ser humano frente a lo desconocido crea fantasmas, y entonces los fantasmas más grandes que nos acosan es la vida y la muerte, porque es lo desconocido, así como la muerte es desconocida, la vida es desconocida para nosotros. Y entonces nuestros planteos íntimos que no se traducen en palabras son planteos del más allá,
Y claro, como sabemos de que así en la tierra como el cielo clarifica, pero que no está al alcance de todas las mentes, me gustaría que hablar sobre eso, sobre el significado así en la tierra como en el cielo. Pues no tal como lo veo, naturalmente. Como tú lo ves. No digo que sí haya una cosa... No, me refiero a esto, de que todo lo que es aquí es igual allí, con no tanta diferencia como nuestra mente cree. Sí. Nosotros creemos de la otra parte, en el cielo, por supuesto, creemos en cosas casi como de ciencia ficción, pero muy superadas a la ciencia ficción, porque sabemos que la ciencia ficción no existe. Toda la ciencia ficción con los tiempos se realiza, es una verdad. Pero en ese estilo. Sí. Pero ustedes ya saben que existe un aforismo esotérico de alta trascendencia debido a la sabiduría de Ernest Trismegisto, que decía: igual es arriba que abajo, igual es abajo que arriba. Y también decía Cristo, simbólicamente a Pedro: lo que tú atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que tú desatares en la tierra también será desatado en el cielo, lo cual implica un misterio que no puede ser abordado en un momento, pero que significa que el hombre es una representación genuina de la propia divinidad. Y cuando se dicen los textos bíblicos: sois hechos a su imagen y semejanza, se nos está a conocer precisamente lo que está pidiendo el Señor, lo que está preguntando, que hay una similitud de expresiones entre lo de arriba y de abajo. Más les podría decir que si dentro del cuerpo inmaculado de Logos faltara una sola mónada humana, el Logos dejaría de ser. Tan grande es el propósito de la divinidad, y tan grande la importancia que tiene el ser humano en esta cuarta ronda y en este cuarto planeta Tierra, que es el más difícil de todos. Y si ustedes añaden a esto que estamos en un cuarto Kali Yuga, que corresponde a una cuarta ronda solar de un quinto principio cósmico, que aquí hay mucho que discutir, nos damos cuenta de la realidad de Hermes, que igual es arriba que abajo, igual es abajo que arriba. Y además se añade en los grandes textos del brahmanismo, dirigiéndose el maestro al sur de Ciela, a su discípulo, está diciendo: el universo se siente afectado completamente por el solo pestañeo de tus ojos, y nosotros no nos damos importancia. Es decir, por un lado, creamos una espectacularidad hacia afuera, buscando las cosas grandes y las cosas sublimes, y olvidando las cosas pequeñas. Y por otro lado, las cosas pequeñas las olvidamos, olvidando la máxima hermética de que igual es arriba que abajo, igual es abajo que arriba. Pero los detalles de la vida cotidiana son las piedrecitas que juntas forman el edificio de la iniciación. Es decir, que cuando el discípulo, podemos hablar del discípulo porque todos somos discípulos, en profundidad, y hablar del misterio de la tercera iniciación, cuando el hombre está situado en el monte Tabor de su propia conciencia, situado en el centro mismo de la evolución, en lo que corresponde a iniciaciones, ve con igual claridad a Sanat Kunda, el logos planetario, que al humilde átomo químico, porque está situado en el centro. No busca ni lo espectacular ni tampoco la cosa insignificante, simplemente ha dejado de buscar, ha dejado de percibir, ha dejado de registrar el nuevo temporal. Todas sus expresiones, todas sus intuiciones pertenecen al mundo atemporal, lo cual significa que habiendo vencido en el monte Tabor de la conciencia a los tres reyes magos, Gaspar, Melchor y Baltasar, que son el símbolo de los tres vehículos, y lleno del otro resplandeciente de gloria, tal como dice el Antiguo Testamento, se encuentra la solución de los problemas de la humanidad, no el problema humano,
que corresponde al iniciado como un discípulo de Sanat Kumara, sino que se da cuenta que es el centro de la creación, está en el eje místico de la evolución planetaria y está situado entre Sanat Kumara y la humanidad. Por lo tanto, la representación genuina del tercer o iniciado de la tercera iniciación es que es el centro de la evolución de la jerarquía. De la misma manera que, ampliando el término, el cuarto reino de la naturaleza es el reino que está en el centro de la evolución planetaria. Tiene los tres reinos inferiores, que son simbólicamente Gaspar, Melchor y Baltasar, que simbólicamente nos lo demuestran como los tres señores que ven de Oriente guiados por la estrella. Pero fíjense bien que la estrella es de 5 puntas, que es la representación de Cristo, y que cuando nace en Belén y cuando van a adorar los magos al niño Jesús, lo que realmente simboliza la religión, no la iglesia, la religión, que Gaspar, que ofrece el oro, que Melchor, que ofrece el incienso, y Baltasar, que ofrece la mirra, son la representación de los tres reinos de la naturaleza que le ofrecen al niño Dios sus dádivas, el producto de la evolución del logos planetario en etapas precedentes de evolución, quizá en un universo anterior. Entonces vienen las demás iniciaciones para buscar el centro de la evolución, que es la representación simbólica del bautismo. Cuando Juan el Bautista bautiza al Maestro Jesús, que no es un bautismo corriente, sino que es una dramatización psicológica del propio logos planetario, a través del hierofante Juan el Bautista, está representando lo que será el individuo que está santificando los tres vehículos. Es decir, que el bautismo de agua, que después será bautismo de fuego, no es ni más ni menos que la representación de la voluntad de Dios en aquel ser que está siendo iniciado. Y todos debemos pasar por esta prueba, un día u otro. No hay tiempo para esto. Y cuando después que ha sido bautizado el Señor y se convierte Jesús en Cristo, y ya es el Cristo que da su mensaje durante 3 años simbólicos, 30 años que ha durado su preparación, es decir, el trabajo de integrar el cuerpo físico Gaspar, el cuerpo emocional Melchor y el cuerpo mental Baltasar. El trabajo ha sido de aglutinamiento de los vehículos que culminan lo que antes les decía, y no pasamos adelante. Una tercera iniciación, en el cual el iniciado asciende simbólicamente al tabor de su conciencia, que es la representación del centro coronario o Sahasrara. Y aquí, desde aquí, tiene todos sus vehículos dominados, controlados y integrados. Y no vamos a pasar de aquí, porque si tuviésemos que analizar las pruebas que siguen después de la transfiguración, la crucifixión, la muerte y la ascensión a los cielos, y buscando después la liberación total, que corresponde a un Shuan de rayo de nuestro sistema planetario, nos meteríamos en Honduras que nos apartarían de la cuestión analizada por el Señor. Analizada simplemente que hay una relación entre el cuarto reino en el centro de la evolución de los reinos, en la cuarta raza atlante como el aglutinante de las demás razas que integrarán el compuesto planetario hasta llegar a la séptima subraza de la séptima raza, y hasta llegar al punto centro de la iniciación, que en la tercera haya la culminación de las aptitudes espirituales del ser que ha logrado acceder a estas alturas. Gaspar, Melchor y Baltasar, los 3 cuerpos están plenamente controlados e integrados bajo la forma espiritual de Cristo. Lo que sucede después corresponde al secreto que cada cual debe descubrir en el fondo de sí mismo. Vean ustedes cómo podemos hablar de estas cosas. Porque la iniciación
es algo tan supremamente importante. Y al propio tiempo tan asequible que hay una distorsión de pareceres, incluso dentro del propio esoterismo. Se sitúa la iniciación como el propio Cristo, a alturas inaccesibles, de manera que cuando llegamos allí nosotros ya nos sentimos perdidos, porque no existe ninguna forma específica de control mental para poder captar esta grandeza. Y sin embargo, esta grandeza está aquí, está revoloteando como un pájaro entre nosotros. Y se cuenta que el pájaro siempre es la representación del Espíritu Santo. Aquí hay otro misterio que corresponde a la segunda iniciación. Porque es un pájaro el que está representando al Espíritu Santo. Pero el pájaro, por su propia naturaleza, es la representación del ser dentro de la naturaleza, que igual se puede posar en el agua que en la tierra que en el aire. Significa, por tanto, un pájaro que domina los tres elementos básicos de la naturaleza, que domina los tres cuerpos, los tres reinos, y que está de una manera muy simbólica ligada a la tercera iniciación. Por esto, porque el pájaro puede posarse sobre las aguas, puede andar por los aires o volar por los aires y puede caminar por la tierra, cuando modifica otros seres dentro de la naturaleza. ¿Te contestas? Es mucho más extenso, pero quisiera relacionar todas estas cosas que nos hablen un poco del proyecto que desde arriba nos viene dado de la nueva religión sintética del síntesis, que ya tiene un nombre, que es la educación, la educación. Es la diferencia que hay que hacer sintética entre el Dios trascendente, hay que evocar, y ya tenemos bastante recibido con todas las religiones, estamos bastante poder a poder, y el Dios inmanente que ha sido olvidado. Entonces, ¿qué es el? Y este es ese chispa que hemos subido, que es tan sencilla, tan simple, que no. Entonces hay que poner el acento en la nueva religión evolutiva, dentro de nuestras ideas, todavía es casi desconocido de todo. Bueno, que aquí hay un problema. Quizá sea de literario, según lo que han escrito los padres de la Iglesia, y después las religiones, y las filosofías y los credos de toda la humanidad. En el sentido de que se busca el Dios humano, o que el Dios humano se es reconocido. Y me parece que eso, por el contrario, lo que debe buscarse para que venga la nueva religión mundial es el Dios trascendente. Exacto. ¿Qué que ser como ustedes? Ahí estamos diciendo que de todas las personas, y aquí están ustedes también, que tienen diferentes formas de pensar, mantienen diversos ideales o son fieles de diversas creencias. No obstante, dense cuenta que todas las formas de ideal y todas las religiones son una adoración del Dios inmanente dentro de la trascendencia de toda la humanidad. Y que por lo tanto, para llegar a la trascendencia de una religión o de la religión, hay que distinguir una religión de la religión. Una religión siempre es el Dios inmanente. La religión es el Dios trascendente. Entonces hay un camino a recorrer por cada religión, por cada creencia, por cada ideal. Naturalmente me refiero al ideal como una cosa abstracta, sino un ser que está inmerso dentro de este ideal, que es el que le cualifica, que es el que le da el sabor, la sal de la tierra, a la cual se refería Cristo. Es decir, que si llegamos a un momento en que esta fuerza inmensa, esta extrapolaridad o ultradimensionalidad que busca cada religión dentro del área de sus propias repercusiones psicológicas, históricas, místicas, debe hacerse común a todos los seres humanos dentro de todas y cada una de las religiones. Porque la trascendencia es precisamente lo que desconocemos. Porque desconocemos la fraternidad, ¿no es cierto? Y en tanto estemos faltos de fraternidad, no podemos hablar de Dios trascendente.
estaremos inmersos constantemente, por gloriosa que sean sus perspectivas, dentro del Dios inmanente. Esta inmanencia, si bien es natural, porque es el escalón, porque es la escultura donde se apoya la obra del Señor, debe un día desaparecer, debe convertirse en algo trascendente, algo superior, que englobe todas las tendencias humanas. Y naturalmente, hay que hacer prácticas esas ideas. Hay que pensar, ¿cómo podemos realizar la trascendencia sin dejar de perder la inmanencia? Porque naturalmente, no se trata que la inmanencia, con su individualismo protector, por decirlo de alguna manera, se introduzca, se sumerja dentro de la trascendencia, pierda su propia individualidad, sino que por el contrario, es la trascendencia de la divinidad la que se introduce dentro de la inmanencia de cada religión y la transforma, la reifica, la transforma y la convierte en universal. Bien, el problema está si seremos capaces de mantenernos firmemente dentro de la inmanencia, preparando un tabernáculo para que sea ocupado por el Verbo. Lo cual significa que hay que mantener muy pura la inmanencia para que pueda coger en su totalidad la trascendencia. ¿Qué es lo que ocurre a dosis, por decirlo de alguna manera, en el misterio de las iniciaciones? Cada iniciación es un paso que va de la inmanencia a la trascendencia. O si ustedes quieren hacerlo psicológico, que va del libre albedrío a la voluntad de Dios. ¿Sabremos hacer una distinción entre el libre albedrío y la voluntad de Dios? ¿O la pequeña voluntad del hombre y la voluntad divina? Es el mismo paso. Es lo que está ocurriendo en la humanidad y en muchos sectores sociales, políticos y económicos. Hay una búsqueda incesante de la trascendencia. Pero por otra parte, hay un muro de contradicciones dentro de la propia inmanencia. Y en este muro de contradicciones se sumerge y se pierde de vista la propia divinidad o la propia trascendencia. ¿Quieren llamarle egoísmo personal? ¿Quieren llamarle egoísmo de grupo? Es así. Es esa realidad. Cuando cada grupo se cree en posesión de la verdad, está negando la trascendencia. Cuando cada grupo sea humilde, reconozca que está dentro de la inmanencia y que está tratando de purificar esta inmanencia, estará muy cierto. Y estará creando la antacarana para acercarse a la trascendencia. Y así crece la humanidad de la inmanencia a la trascendencia, del yo inferior a la superior, del reino cuarto, quinto reino de Dios, y de un reino al otro, y de un átomo químico a un átomo superior, astral, mental, ascendiendo hasta la luna, o hasta la propia divinidad que en el hombre. ¿Me explico? Yo quería preguntarle una cosa que se ayer en relación a las ventajas que se obtienen cuando uno está expectante. Claro, yo creo que estar expectante, como usted decía, con esta palabra, expectante, eso lo puede hacer, sí lo puede, pero no todo lo que quiere. Porque, por ejemplo, yo mismo por experiencia, yo lo intento y a lo mejor me lo propongo para todo el día y a los 5 minutos se me ha olvidado. Y me vuelvo a acordar a lo mejor que es a la hora. ¿Cómo se puede llegar a conseguir eso? Estar expectante. De la misma manera que un relámpago debe acercarse a la luz perpetua a fuerza de insistir sobre sí mismo. Es decir, si nos cansamos, hay que volver a lo mismo. Si una persona está distraída, se da cuenta que está distraída, ya está perdida. Lo que pasa es volver siempre a la atención. Si estamos singularmente y profundamente atentos, llega un momento en que la atención, la expectación,
se hace correcta, completa y continuada. Además, como les decía, no hay que acogerse a disciplinas demasiado estrictas, porque la disciplina es la muerte de la pureza, y donde hay pureza no puede haber disciplina, ¿verdad? Entonces, hay que partir de la base de una gran humildad. Somos humildes, ¿verdad? O tratamos de serlo. Usted reconoce que no está todo el tiempo expectante, lo cual significa que os están dando dentro del camino de la expectación. No será como que yo estoy expectante. Yo estoy expectante, está el hombre tranquilo y no está expectante. Está simplemente deduciendo un modo de ser, un modo de decir. Y todo el mundo se van a morir, incluso los espirituales. Sí, pero hay otra cosa. Hay personas que para mí están despiertos, o sea, eso quiere decir que la lleva, están en todo momento, los espirituales. Y hay otros que a lo mejor tienen más espíritu, parece que tienen más espíritu y estamos dormidos. Bueno, todas las personas están semidormidas, diría yo. Pero hay que pasar de esta semi-expectación, que es el semidormido, que usted se refiere, a la gran expectación. Si usted dice que hay una disciplina para esto, quizás sí. Pero no acoger esto como una disciplina, como por ejemplo una sana, que a veces no sabes cómo poner los pies y las manos porque te quedas trabado, ¿verdad? Y otra cosa voy a decirles, porque desde el punto de vista de la jerarquía, el Hatha Yoga ha sido desascendido. Y a marchas forzadas está siendo desascendido el Bhakti Yoga. Porque el interés de la jerarquía, y por eso estamos hablando de esta forma, tan aparentemente universalista, pero esto es universalista en el fondo, de Raya Yoga. Porque estamos en la quinta subraza de la quinta raza. Y el quinto subrayo de cada rayo es científico. Porque cuando los atlantes alcanzaron sus grandes conquistas espaciales, de las cuales la tradición y la historia no nos hablan, estaba en la quinta subraza de la cuarta raza. Y cuando se desarrollaron los sentidos humanos, que fueron técnicos en un principio, que fue una obra de los devas de aquellos tiempos inmemoriales, estaba en la quinta subraza de la tercera raza. Lo cual significa que si estamos en la quinta subraza de la quinta raza, que somos absolutamente técnicos, hay que buscar la técnica hacia el mundo espiritual y no simplemente hacia el confort, porque la técnica hacia el confort. La lección que debe adoptar el ser humano ante el descubrimiento técnico, ante esta ola de avances en lo científico, es que si puede construir una máquina capaz de archivar memorias, significa que la jerarquía ha puesto estas máquinas para descargar al hombre de sus memorias, es decir, de su pasado. Y dense cuenta que todavía no se ha comprendido en las naciones civilizadas de nuestro mundo el alcance de esta lección de las computadoras electrónicas. Y están todavía insistiendo en la memoria como un artificio de la razón lógica, lo cual es falso. Es decir, que todo el sistema educativo moderno se apoya todavía en la memoria, es decir, en lo que antes decíamos, en retazos de experiencias trascendidas. Bien, coloca todas estas memorias, estos retazos de recuerdos, estos raminetes de tradiciones en una computadora, y la computadora la tenemos nosotros, en la subconsciencia, tranquila, expectante, y utiliza cuando sea necesario la parte que corresponde a cada situación y después archiva de nuevo, pero insistiendo constantemente en el estudio de las memorias y clasificaciones, experiencias marchitas que fueron trascendidas, buscando la opción a algo superior,
una lógica demostrada, una lógica empírica, o la filosofía, o lo que ustedes quieran. Y estamos fallando de un principio con cosas tan fáciles y uno queda asombrado. Porque estamos hablando, estamos discutiendo constantemente. Hoy día, hablando un término científico, deberíamos trabajar en la informática todos. ¿Y la informática qué es? La informática no puede apoyarse en razonamientos previos, ¿verdad? Sino que tendrá que apoyarse en razonamientos, digamos, intuitivos. Tendrá que trabajar no con un material gastado de Dios sabe cuánto, sino con lo nuevo que está pasando. Es decir, que un diccionario no puede quedar ya terminado, porque siempre hay nuevas ideas, nuevas formas de expresión que se traducen en palabras. Por lo tanto, todavía están siendo utilizados singularmente en los códigos de leyes, el llamado código napoleónico o el código romano, y amparándose en las leyes religiosas en tradiciones marchitas, que jamás ha podido comprobar nadie, y todo el mundo debe creer por la fe irrazonada cuando tiene a su disposición una mente lógica y una mente intuitiva. Es decir, si estamos atentos constantemente, no simplemente hoy estas palabras pueden ser muy buenas, pueden ser semi-buenas, pueden ser superficiales, porque depende del espíritu de ustedes al acogerlas. Entonces lo interesante es cambiar fundamentalmente en cada momento de nuestra vida, vivir de instante en instante, como dice San Muerte, hasta llegar a una completa adaptación del ser a todas las situaciones. Y se cuenta que cuando hablaba del agua no lo hacía en un sentido anecdótico, es que realmente el hombre tiene su mayor parte de composición química, orgánica y psicológica en el agua, en el sentimiento, en la emoción. Y el problema está aquí: cómo la mente, y se desde arriba, podrá dirigir la adaptabilidad del agua para que sea correcta en cada nueva situación. Ahí está el problema. Por favor, cuando dices que la disciplina es la muerte de la pureza, ¿quieres explicar esa pureza? Que no lo tengo entendido. Sí, naturalmente. La pureza carece de objetivo, como la paz. Si nosotros ponemos la paz o la pureza como objetivo, automáticamente tenemos que crear una disciplina que vaya directamente a este objetivo. Pero como que la pureza no tiene objetivo, resulta que todo el trabajo del individuo mental y emocionalmente focalizado hacia la pureza, lo que hace es desvirtuar la pureza y hacer que la disciplina se apoye en toda su vida, en sus comentarios. Es como la perfección, porque la pureza, la perfección, la libertad del amor, es una frase que está constantemente en nuestras mentes separada, pero que no lo es así. Porque la pureza, el amor, la compasión y todas las cualidades del ser divino no pueden ser alcanzadas por el ejercicio de una disciplina determinada. Porque no hay pureza cuando hay disciplina. Porque la disciplina es siempre la muerte del ideal, es siempre la muerte de la pureza, de la paz. Traten de hacer el ejemplo, la ejemplarización del problema. Cuando estén en paz consigo mismo, al tratar de indagar las causas de aquel estado, automáticamente se descubre. Porque usted es una cosa pura, ha introducido la técnica. La técnica del discernimiento sea muy buena cuando analizamos la mente, la razón, la lógica que ustedes crean. Pero cuando la persona está inmersa dentro de valores trascendentes, aprende a no esforzarse,
Porque tal como decía Buda, el hombre es perfecto cuando no lucha. Y no puede haber perfección cuando existe disciplina. Cuando existe una tendencia, porque la persona se cree mejor que las demás, porque se disciplina. Y esta disciplina pues se adapta a muchas formas. La forma del yoga, la forma de la meditación, la forma de entablar una conversación también, porque también tiene una técnica, está tratando de revelar algo que está en el fondo del corazón. Pero claro, pasa por aquí, ¿verdad? Y aquí distribuye todas las cosas, está pervirtiendo a esto, que es la intuición pura, porque está conectado con el plano búdico. Y hay que empezar a hacer un énfasis especial sobre el corazón. Hasta aquí nos ha llevado el empuje de la conquista material y técnico a las regiones de la mente. Y por la mente queremos abarcar el confín de la creación y todas las cosas. Y yo digo, que en tanto la mente esté persiguiendo un objetivo, que es falta de pureza, no encontrará la verdad ni de su vida, ni de ninguna vida, ni podrá tener un conocimiento de tipo trascendente, ni podrá saber lo que es la iniciación. Porque la iniciación es una cosa tan sencilla y la hacemos tan complicada que naturalmente no podemos ser iniciados. Naturalmente que si siempre estuviésemos en este plan de expectación, habría una revelación, habría una adaptación a la trascendencia del propio Dios en nuestro corazón, y entonces quizás sabríamos lo que es la fraternidad, que desconocemos todavía. Conocemos el término y se han escrito historias. Yo me acuerdo que en una conferencia en la Universidad de Ginebra, un señor estuvo hablando 5 horas hablando del silencio. Yo me estaba a darse cuenta cómo puede ser pervertido un ideal, cómo puede ser pervertida la verdad. Bien, hablar del silencio, calla, ya está, estás hablando del silencio. Lo que hizo no sé, la explicación no le estaban ahí, y si vos, tú callado. Es así como debe ser. Yo quisiera hacer énfasis sobre esta palabra de la pureza. Entonces la pureza solo existe en estado natural como legislativo. Por lo tanto, la ley es puro una vez entra en contacto con la sociedad y con todo el trabajo diario de la vida cotidiana. Se pierde la prístina pureza, porque solo existe en estado natural. Bien, porque no entramos y nosotros nos ponemos dentro de ese estado natural. Estamos todo el rato tratando de introducirnos dentro de esta corriente natural de pureza. Y no será puro aquel que diga estoy puro. Y tampoco será iniciado aquel que dice estoy iniciado. Y dense cuenta que la mujer honrada no es aquella que blasfema su honradez. Y luego hay lo mismo para el hombre. Pero cuando decimos, por ejemplo, soy honrado, estamos ocultos dentro del fondo de nuestra propia inmanencia y no hay nada más que la torre de marfil que hemos construido con el artificioso mundo que nos rodea y no tenemos otra solución y el estado natural está aquí. Pero ¿cómo se manifiesta en el hombre ese estado natural? Ahora, lo están realizando, ¿verdad? No es un sueño, son ustedes que están creando el estado natural. Está ahí, por lo tanto no pueden negarlo. No estoy yo tampoco, ¿verdad? Yo soy un simple centro de atención, pero ustedes están muy atentos y están muy expectantes. Y están demostrando que tienen paz en su interior y que por lo tanto no es un subterfugio mental. Están demostrándose los sí mismos, por lo tanto, aquí aparece, porque las palabras ya no pueden expresar nada más aquí. Es una experiencia y todos ustedes la están registrando.
Entonces ya no aplica la disciplina, sino amor. Entonces cuando a una cosa le aplicas ese amor y no esa disciplina, ya estás corrigiendo el hecho. Ya es nula esa disciplina. Entonces aquí quisiera decir incluso a la pureza, ¿no? Pero claro, la pureza, yo tengo una edad, y aquí hay señoras de mi edad y un poquito más, en que la pureza solo era una cosa, ¿no? Entonces, al haber remarcado tanto la pureza en esa cosa, se han perdido otros valores, fijarlo en otros valores. Entonces yo creo que la pureza, para mí, es como una limpieza interior en todas las cosas. Todo lo que se hace por amor y con amor, no sé, tiene que ser muy extraño para que no sea puro. Entonces ahí está la pureza. No sé, yo lo entiendo así. Amén. Soy un poquito mayor, ¿eh? Sí, sí. Las jóvenes lo pueden entender de otra manera. No te voy a preguntar la edad porque esto es... No se entiende que estamos en una edad para saber muchas cosas. Pero aquí hablamos de un estado natural y estamos registrando el estado natural y vemos que eso no es una cosa de la mente. Porque todo está aquí, como decía Madame Bessa. ¿Qué falta? La capacidad de recoger, de registrar, de vivir. Por eso yo me río mucho, y perdón esta impertinencia, cuando se habla tanto de conocimiento esotérico. Yo estoy haciendo libros esotéricos. Pero le pongo amor, eso sí. Porque si la mente no puede llevar amor, fracasa. Solamente la mente, estimulada por el fuego del corazón, puede llegar a las altas cúspides del conocimiento superior. Si le falta esa transmisión, esta polarización, la mente solamente es un archivo de valores caducos, tradicionales, marchitos, con el cual no se pueden hacer grandes obras. Es una especie de torre de Babel que se derrumbará al soplo de cualquier experiencia trascendente. En tanto que si vivimos suavemente, como el aire, como las olas del mar, como el viento suave, como el ave que vuela, como el árbol que florece en cada estación, sin preguntar nada, ajeno a todo, pero dando su fruto constantemente. Sabremos lo que es la paz, sabremos lo que es la verdad, sabremos del amor, no con palabras, sino con hechos. Estaremos demostrando estas cosas. Porque cuando se habla mucho del amor, el amor ya no existe. Y cuando hablamos de la paz o queremos registrar de una manera consciente la paz, ya la estamos desvirtuando. Entonces, ¿cómo se establece la paz en nuestra vida? Viviendo muy suavemente, muy sin alteraciones, adaptándonos a cualquier situación, como el agua. ¿Por qué? Porque el agua nos da esta muestra de adaptabilidad, o el viento, o la música. Todo es algo que es una expresión de la trascendencia, o la ley natural, o el sistema de valores establecidos por la propia divinidad, del cual nos hemos ido apartando a través del tiempo, hasta quedar convertidos en un ente y no en el propio Dios. Hay mucha diferencia entre la entidad yo como inmanencia, como libre albedrío, con el Dios trascendente, con la divinidad, con el poder que está en todas las cosas. Y estamos en el centro, o menos del centro, buscando este equilibrio. Yo diría que dentro de una escala de valores estamos todavía en el centro ajna, tratando de reconstruir todo lo que fuimos en el pasado. Para mí hay que ascender de aquí hasta el centro coronario. Por lo tanto, las técnicas, si hay que hablar de técnica, deben ser tan completamente diferentes de las actuales que naturalmente hay un esfuerzo considerable de comprensión por las personas que siguen aferradas a estas técnicas y a estas disciplinas, porque queremos algo espectacular, como si el reino de Dios fuese espectacular.
a menos que acepte como espectacular la obra entera de la creación. No hablamos de una simple creación, sino de la creación. Siempre hay que dar un sentido trascendente. Porque el hábito de hablar en forma trascendente también atrae por simpatía lo trascendente. Como el hábito de registrar cosas inmanentes atrae a nosotros el poder de lo inmanente. Y así a través del tiempo persisten las luchas religiosas, las políticas, las económicas. Ustedes saben cómo está el mundo, ¿verdad? Pero si dentro de este mundo agonizante existen grupos de buena intención, de buena voluntad, de personas inteligentes, de personas que anteponen el corazón a toda razón existente, entonces forzosamente seamos la sal de la tierra o la levadura que hace elevar la masa de vida de la humanidad. Podemos trabajar conscientemente y seremos discípulos de los maestros. Y los maestros no serán para nosotros simples formulaciones mentales, serán hechos evidentes, porque habremos demostrado que tenemos un contacto directo con la trascendencia de Dios. Y esto ahora, aquí, no mañana y después, o en otra vida, porque la reencarnación es real. Pero cuando nos apegamos a la reencarnación porque somos impotentes para realizar cualquier objetivo decisivo en nuestra vida, estamos prolongando en el tiempo nuestra propia iniciación. Y hay que decir basta. Ahora, voy a empezar de nuevo. Buscate el hombre nuevo al que hacen referencia tantas tradiciones. Ayer hablabas de la actitud rupturista que debe tener el discípulo con relación a diversos moldes, técnicas, que siempre entrañan cristalizaciones con clases en el pasado, ¿no? Y también en los artistas, ¿no? Pero vemos que por una parte se siguen utilizando técnicas, las religiones los utilizan, los yogas, las sociedades ocultistas, las más representativas, por ejemplo, la teosófica, arcana, masonería, Rosacruz, etcétera, aún utilizan meditaciones planificadas. Las religiones utilizan continuamente la oración y un conjunto de técnicas de evolución. Pero por otra parte, otra corriente, cuyo máximo representante es Krishnamurti, que te habla de una ruptura de todo eso y que deja únicamente con atención, con ese cuidado infinito, con esa discriminación continua que separa lo verdadero y lo falso en cada instante en la escuela de la vida, ¿no? ¿No te parece que las dos posiciones son quizás un tanto extremistas? Porque la propia jerarquía aún sigue dando técnicas, dado que la última revelación que ha dado de forma más amplia a través del maestro tibetano por medio de Alisveni, aún utiliza pensamiento siguiente, aún utiliza meditaciones mántricas, aún se siguen utilizando ahí en este plano de la era se ve perfectamente meditaciones perfectamente ocultistas de ascenso de energía a través de los chakras, etcétera, etcétera. ¿No crees que quizás en una armonía, es decir, en una sincronización, digámoslo así, entre la utilización de técnicas ocultistas, se nos dice que la próxima religión universal utilizará profusamente el ceremonial, que se utilizará el poder del color y del sonido? O sea que aún se siguen utilizando técnicas, sin embargo, lo que se nos está dando a través del maestro Moria en Agni Yoga, y que se ve, por ejemplo, en Aum o en Jerarquía, o en las flores de jardín de Moria, o los signos de Agni Yoga, ahí ya no se utilizan técnicas, es un yoga psíquico fundamentalmente, es un yoga de presencia, es un yoga de transmutación, es un yoga del fuego, como dices en tus libros. Pero que una parte de la humanidad aún quizás necesite la utilización de pequeñas muletas, que quizás todavía podemos utilizar meditaciones planificadas que nos aboquen a esa meditación continuada de las 24 horas, de que hablas también. De acuerdo. Para, sí. Una armonía quizás. Yo no rompo con todas las disciplinas, solamente hablo de una trascendencia a la cual no se puede llegar con disciplinas. Solo falta distinguir qué prefieren ustedes, alcanzar un objetivo o alcanzar la trascendencia. Aquí no hay más opción que esta.
Si una persona busca un objetivo, tendrá forzosamente que buscar una disciplina o una técnica. La religión, la meditación trascendental o no, o cualquier tipo de entrenamiento espiritual. Y no hay ninguna concorrencia entre ambos extremos. Porque la persona que esté dentro de la inmanencia querrá permanecer creciendo dentro de su propia inmanencia, en cuanto que la trascendencia no crece con la inmanencia, sino que rompe, quebranta el círculo de la inmanencia y se convierte en la propia divinidad. Naturalmente, hay técnicas que son necesarias debido al estado de la humanidad, debido al estado de la mente, y porque a la persona le aterra el misterio de su propia soledad. Y una técnica es algo que la persona utiliza como subterfugio para escaparse de su propia soledad. Y naturalmente, yo hablo desde el punto de vista que me he liberado de la técnica, y comprendo desde el punto de vista que hay gente que necesita la técnica. Y digo, si la persona busca un objetivo, tendrá que acogerse a una técnica de acuerdo con este objetivo. Y por lo tanto, habrá siempre el riesgo de una lucha entre las distintas técnicas o entre las distintas disciplinas, porque cada cual estará creyente de que su técnica es la superior. Y esto ocurre con los ideales, con los credos y con las religiones. Y es correcto que exista, dado el presente estado del Kali Yuga de la humanidad. Pero, por otra parte, hay una corriente acuariana del séptimo rayo, y soy muy específico en esta cuestión, que trae como consecuencia un ritual al cual no estamos acostumbrados, que es el ritual marcado por la expectación serena de los hechos, porque no podemos suponer que esto es séptimo, y que por lo tanto la disciplina que corresponde al séptimo rayo es la expectación, la atención, porque la finalidad del séptimo rayo es reflejar el primero de síntesis. Y ahí hay un misterio, el misterio del octuple sendero de Buda, que son el séptimo más el uno. Y aquí hay que extremar mucho, afinar mucho la mente para llegar a esta conclusión. Pero si aceptan que aquí estamos aduciendo una técnica diferente, una técnica que pertenece a la propia trascendencia y no a la inmanencia del ser, pueden reconciliar esta aparente paradoja de que exista una persona que precisa una técnica o de otra persona que no precisa técnica. Dijimos ayer, insisto, nuestros tiempos no son mejores ni peores que los de antaño, son absolutamente diferentes. Y como que son absolutamente diferentes, no podemos acogernos a las disciplinas de antaño, sean del color que sean. Y utilizaremos hoy día las fuerzas, digamos, de la naturaleza que hasta aquí fueron un misterio, que forman parte consecuente del séptimo rayo. Y aquí viene el porqué de los rituales de la jerarquía que han cambiado fundamentalmente en los últimos 50 años a través del maestro del conde San Germán. Es decir, soy muy profundo en esta cuestión y muy drástico. Mucho de lo que se está diciendo acerca del conde de San Germán es falso. Primero, porque el conde de San Germán es actualmente el Shoan del tercer rayo y por lo tanto lleva en sí 5 rayos más. No puede estar al alcance de la humanidad su trascendencia, porque se ha convertido por una iniciación posterior en el Shoan, más Shoan. No es Shoan del séptimo rayo, sino el más Shoan, que junto con el Manu y el Bodhisattva o el Cristo están llevando el plan de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, movimientos a los cuales se refiere el tibetano sobre la llama. Cuidado. El maestro tibetano pone en cuidado, en alerta a los discípulos sobre el empleo de la llama, o el yo soy. Porque dice, el yo soy, si no va acompañado de una regla específica que no se desconoce todavía, es
hurgar dentro de la propia inmanencia. Y por lo tanto no corresponde tampoco a esta era. Porque esta era está marcada absolutamente por el fuego de la trascendencia. Y hay que abrir nuevos caminos en la mente y en el corazón. Y hay que cambiar radicalmente, fundamentalmente, en todas y cada una de las cuestiones de nuestra vida. Si no, seremos soldados marcando el compás del tiempo, y no soldados de Cristo, como es la tradición. Es decir, hay que ser muy analíticos y al propio tiempo muy previsores. Y no vamos a dejar absolutamente todo cuanto hemos conquistado para acogernos en aquello que todavía no tiene cimientos. Y nadie que yo sepa es capaz de vivir sin cimientos. Incluso nosotros los necesitamos. Por lo tanto, no rompan rápidamente con la tradición si no tienen la mente organizada dentro del punto de vista cósmico, sino que vayan siguiendo cada cual su propio camino, pero empiecen a modificar sensiblemente la estructura psicológica interior y empiecen a pensar en grandes proporciones, en forma cósmica, para alcanzar en cierta medida lo absoluto de la trascendencia. Y de esta manera llega el momento en que se dan cuenta que todos los esfuerzos realizados dentro de la propia inmanencia, dentro de las propias disciplinas, con ese sentido tan crítico y tan puro de valores, se está convirtiendo poco a poco en la propia trascendencia. Porque no hay que luchar, no hay que romper moldes, hay que examinar los moldes, y el fuego de la razón hará que los moldes se purifiquen para que puedan contener el verbo creado, que es el significado del Santo Grial. Hay que llegar a la pureza de la copa, y cada uno de los aspectos de la copa pertenece a uno de nuestros cuerpos. Es decir, que todo sentido de la inmanencia está en la copa del grial, pero es que la copa es solamente el soporte de algo superior que es el fuego. Así que cuando hablamos de Santo Grial, cuando hablamos de la Isla Blanca de Avallón, o cuando hablamos de los señores de la tabla redonda, o cuando hablamos de los misterios de Eleusios, o de cualquier religión, o de cualquier creencia, siempre nos estamos refiriendo al trabajo de preparación de los vehículos para poder penetrar en los santuarios de Zambala. Zambala es realmente el verbo, y el Santo Grial es la obra que realiza cada reino para poder acoger en su vida arquetipo de esta fuerza misteriosa de logos planetarios. Y ahí estamos para esto. Y es otra forma de ver las cosas. Porque por primera vez enfrentamos al propio logos planetario como si fuese un hermano más entre nosotros, y no situándolo allá en lo inaccesible del cosmos, porque para la mente pura no hay distancias y la velocidad de la luz es pálida en relación con la velocidad del espíritu. Por lo tanto, con esta velocidad del espíritu, que es atemporal y que está presente sin embargo en este eterno ahora que estamos viviendo, se está gestando el hombre nuevo, del cual todos y cada uno de nosotros deberemos ser un día un exponente y convertirnos así en un testimonio de la luz y en un servidor del plan. Por favor, cuando antes usted ha dicho lo de las invocaciones de Diana, ¿qué quiere decir? ¿Que no se deben invocar? ¿Las invocaciones? Allá. Yo no digo nada, yo digo lo que dijo el maestro tibetano, porque si lo dijo el maestro tibetano tendrá un valor, pero si lo dice Vicente Beltrán tendrá otro valor. Así que ustedes verán. Pero el libro de oro de San Germán, ¿Sí? que son todas las invocaciones. ¿Y quién ha escrito el libro de oro de San Germán? No se sabe.
Yo quería, por favor, hablar... Que se lo digas, no es verdad, pero no se sabe. No se sabe que no ha escrito. Bueno, yo quería preguntarle a usted una cosa. Yo practico las técnicas de Saint Germain normalmente y reconozco que toda técnica es un arma de doble filo y que es una técnica, simplemente, realmente, como dice usted, para un objetivo. Ahora, si se utiliza realmente como una técnica más, teniendo en cuenta que ese yo soy no va al inmanente, sino que va al trascendente, pues yo creo que simplemente es una técnica más y que no tiene problema ninguno. Cada persona es un mundo y le va una técnica distinta. Hay quien le va a hacer orar de una manera y quien le va a meditar de otra, y el que vive las técnicas de Saint Germain simplemente como eso, como una técnica más, porque no puede quedarse al aire de momento, sino porque tiene que agarrarse a algo porque no ha llegado a eso que dice usted de quedarse expectante. Creo que son válidas, por lo menos es mi experiencia personal. Y no se puede llegar hasta Dios sin haber pasado por una técnica de aproximación. Yo lo veo como una técnica más, esa es mi experiencia personal. Estoy diciendo que el maestro San Germán, apoyándose en la fuerza de los tiempos presentes, en la entrada por primera vez en la historia planetaria, de la fuerza de una de las estrellas de la constelación de Acuario, muy intensa, la que está en el centro del propio corazón de los cósmicos de Acuario, lleva una corriente de destrucción que ha cogido a Krishnamurti como exponente, además de ser Krishnamurti el exponente del primer rayo, que destruye, que quema. Entonces, habrá personas que podrán acoger sin peligro la fuerza esta de fuego eléctrico iniciador y se podrán liberar de una técnica, o, tal como usted decía, podrán hacer cósmica esta disciplina, porque su objetivo será cósmico. El peligro está en que no se haga cósmico, sino que se haga particular o inmanente. Porque no podemos ir contra nada, porque es luchar, y luchar es dejarse perfecto. ¿Verdad? Entonces no es que vaya contra ninguna disciplina. Estoy diciendo que hay una forma de disciplina que está más allá de la disciplina conocida. Yo lo llamo expectación. Además, lo estoy demostrando. Existen ustedes esta fuerza. Por lo tanto, si se puede lograr un silencio, no provocado, sino que la atención, la expectación ha creado o ha descubierto dentro del corazón un área desconocida, y que en esta área desconocida se gesta la plenitud del ser o la paz, de la cual estamos tan carentes. Entonces hay que aceptar como un hecho, no como una simple teoría. Porque yo puedo hablar de muchas cosas y hablar contra la técnica y pedirnos de varios. ¿De qué? Estoy demostrando que existe algo más allá de la técnica conocida. Porque no me atrevo a decir que no sea una técnica iniciática, quizá, pero una técnica. Una técnica desconocida por completo en los anales históricos del planeta. Porque como estamos viviendo una época tan diferente de las demás, hay que coger las formas diferentes. Y esta es una forma diferente, pero ¿qué tendrá de belleza esta forma que nos permite estar unidos espiritualmente? Aparte de las disciplinas de cada cual. Lo cual significa que en el fondo del corazón está triunfando la trascendencia y la inmanencia deja de tener su lugar. Y después cada cual continúa con su técnica, haciéndola lo más cósmica posible. Sí. Lo que usted está hablando entra perfectamente, encaja perfectamente con el tema. Quizás sí. No le he dado Zen, pero es posible. Perfectamente, ¿sabes? Porque todo está unido y compenetrado. Yo creo que llega un momento en que todas las religiones y todas las creencias se hermanarán en un punto de síntesis, una zona, digamos, del universo, en el cual existe una comprensión superior, en el cual todos los conocimientos se refunden, no para crear una cosa nueva, porque todo está hecho, como se dice, bajo la capa del sol, sino como un trampolín para captar arquetipos. El arquetipo de la verdad, por ejemplo, que pertenece a la orientación mental de nuestros días, y el arquetipo de la bondad que desconocemos en el fondo del corazón, y la belleza que corresponde al cuerpo físico con el equilibrio de funciones. Todo esto naturalmente es un constante devenir, está llegando a nosotros, o nosotros vamos llegando a estas cosas.
que están presentes por doquier. Es decir, que cuando la jerarquía, a través de una multiplicidad de discípulos mundiales, vio el programa organizador de las nuevas energías, lo primero que planeó, y esto muchos de ustedes lo sabrán, es dar un conocimiento exacto del mundo etérico. Porque los que forjan el destino de la humanidad es la reacción inteligente del espacio, que yo llamo Tebas, ustedes también lo conocen bajo el nombre de ángeles. Pero que es un momento cumbre, porque los ángeles están infiltrando nuevos elementos químicos dentro de la naturaleza. Y aquí hay que hablar mucho del secreto del átomo de hidrógeno, que dejaremos para otro día, porque es demasiado complicado quizá, pero en la cual se basa el fundamento de la nueva era. Cuando el cuerpo de todas las personas, por gracia de la trascendencia, están eliminando los átomos pesados y entra una considerable cantidad de átomos de hidrógeno dentro del compuesto celular. Y esto se dan cuenta ustedes, porque una de las bases para que exista expectación es que exista cantidad de estos átomos de hidrógeno, con sus 18 anos en su interior. Y también hablaremos de los anos en cualquier día, porque es tan bella la creación y sabemos tan poco de ella. Pero si existe expectación, si existe silencio y si existe paz, es porque hay una gran cantidad de átomos de hidrógeno en nuestro compuesto celular y que nos va liberando poco a poco de la pesadez de los átomos pesados que pertenecen al pasado. Estamos transformando nuestra vida en términos de resolución, en términos de creación, en términos de síntesis. Ahora, síntesis y expectación son la misma cosa. No hay nada entre el observador y el observado. Entre el objetor y el objetivo no existe nada. ¿Qué existe entonces? De esto tiramos nada. Existe la presencia de Dios, que es virtualmente lo que está persiguiendo el hombre desde el principio de los tiempos. Luego, cuando se dice Dios está en nosotros, de acuerdo, o yo tengo la verdad, o la verdad está presente en todas las condiciones sociales, o que hay belleza por doquier. Sí, lo que pasa es que todavía no las hemos descubierto en nuestro corazón, y menos no las hemos podido expresar en forma de experiencia social, y por lo tanto vivimos ausentes del mundo que nos rodea, lo cual significa que no tenemos expectación, y que la expectación requiere un grado de atención hacia todos los problemas sociales, ante todos los problemas políticos, económicos y religiosos del mundo. Situarnos en un centro en el cual no exista ni aceptación ni rechazo de valores, sino que exista simplemente una perfecta adaptación de nuestro corazón al aliento supremo de la vida. Y entonces hay paz, y entonces hay santidad. Y cuando hay santidad y hay paz, qué poco se habla de Dios. Está. No es una mente lógica que opina, o una idea expuesta con más o menos belleza. Es la plenitud de esta cosa expresada a través del ser humano. Según todo esto que usted dice, podemos llegar a la consecuencia de que todos estos conocimientos que vemos por tantos libros están dejando de tener actualidad para llegar a ser, por ejemplo, lo que digan teorías y los principios que dicta lo verdadero, lo más interesante, a partir de este momento. Un libro se escribe para testimoniar del Dios inmanente. El día que exista solamente el Dios trascendente no serán libros, porque habrá una intercomunicación perfecta entre los seres humanos, entre sí con el propio Dios y con la propia naturaleza. Porque un libro, como significado inmanente, tiene el poder de relacionar las inmanencias de todos los seres
de la naturaleza con mente para calibrar estas cosas. Y naturalmente, en tanto que el ser esté inmerso dentro de su propia inmanencia, tendrá absoluta necesidad de libros. Y no porque yo escriba libros, no hago la propaganda de los libros, y tampoco del señor Tigre. Se trata de otra cosa. Se trata de que lo mejor que hay que hacer es lo mismo que le decía la señorita sobre la disciplina, que cada día será más sutil el libro. Y naturalmente, como que el libro tendrá que ser más sutil, más hacia lo trascendente, tendrá que haber personas dentro del campo expresivo de los libros que conozcan estas cosas. No un comerciante que vende libros, sino una persona idealista que sepa el libro que conviene en cada momento. ¿Se da cuenta? Como el libro hasta este punto es necesario. Solamente hay una cosa, que el libro, como nosotros, tiene vida propia. Y por su propio caudal de conocimiento y su propia reacción inerente, está produciendo un impacto en las mentes y en los corazones de las personas. Entonces el mundo irá reorientándose desde la inmanencia de los libros conocidos, con sus conocimientos intelectuales, hasta aquellos libros que hablan simbólicamente de las verdades divinas. Pero es un proceso que no sabemos cuántos cientos de años puede durar. Pero es un hecho, como es un hecho que nosotros podemos estar en paz un día, y es porque esta paz existe. No es para nosotros la paz, digamos, una eventualidad o una ilusión, sino que es algo que estamos viviendo. Yo lo que quería decir es, por ejemplo, Krishnamurti parece que es el que nos está proyectando mejor hacia esto que ustedes están poniendo, ¿no? ¿Es válido esto? Lo que dice Krishnamurti. Krishnamurti, igual que todos los seres que dan un mensaje, está orientado a dar un mensaje trascendente dentro del campo del inmanente. Ahí está su dificultad. Porque por su trascendencia el mensaje de Krishnamurti pertenece a un aire superior. Y no todo el mundo puede captar a Krishnamurti. Primero, porque Krishnamurti no niega, está afirmando en sus propias negaciones. Pero ¿quién será capaz de captar a Krishnamurti en su propia trascendencia, cuando nos habla precisamente del vacío creador? ¿Tienen ustedes una explicación racional del vacío creador? Porque ustedes dirán, si hay vacío, ¿cómo puede existir creación? Pero la creación a la cual se refiere Krishnamurti no es una estructura mecánica, ni es una casa, ni es algo que puede crear el hombre. Quizá Krishnamurti esté acercándonos a los grandes arcángeles del sistema, que creen más allá de la creación, porque están siguiendo los planes del propio Logo Solar. Lo que sí puedo decir, que la obra de Krishnamurti es una obra iniciada bajo la constelación de Acuario, y seguramente marcado por esta estrella dentro de la constelación de Acuario, que imprime este ritmo trepidante a la mente del hombre de nuestros días. El problema es cómo reaccionará el hombre a estas fuerzas misteriosas del espacio, y cómo pueda soportar el peso de su propia responsabilidad, y cómo será capaz de interpretar directamente la verdad de cualquier mensaje. Porque si ustedes lo analizan, lo que dice Krishnamurti en esta nueva era, lo ha dicho Confucio y Lao Tse, lo ha hecho Hermes Trismegistus, y lo ha hecho Cristo, y lo ha hecho Buda, y todos lo han dicho en su forma específica de adaptación a la mente de aquellos tiempos. Por lo tanto, lo que Krishnamurti está revelando es una creación dentro de la inmanencia buscando la trascendencia, porque podemos decir que Krishnamurti ha llegado a una eclosión de valores, digamos, trascendentes, que no están al alcance del hombre que lee sus libros, a lo menos el hombre corriente. Porque la persona que comprende a Krishnamurti, con un solo libro de Krishnamurti tendrá bastante.
Y la persona que lee a Krishnamurti no irá a verle jamás en sus conferencias. Yo que he estado viendo a Krishnamurti en sus conferencias y que he estado hablando con él, que me ha dado sus manos, yo lo he visto cara a cara. He visto que es un hombre que huye de la propia sociedad porque es un incomprendido. Pero está atrapado. Está atrapado completamente. Está atrapado por sus mismos seguidores. Exacto. Ahí está el problema. Como un hombre que lleva la trascendencia está rodeado por personas que no le comprenden, sus seguidores. Y siempre ha dicho, no sigáis, comprender. Y cuando empieza sus conferencias, se dirige al público y dice, los mismos de caer. Hay una cosa que me gustaría decir, que bastante importante. Veo que hay un seguidor aquí de Krishnamurti. Sí. Sí. Digo que es seguidor y no está en mí decir seguidor de nada, ni apasionado de nada. Pero sí quiero decir una cosa que es muy importante, lo que acaba de decir, el que leyó un libro de Krishnamurti se puede dar cuenta de los otros libros que son. O sea, lo que tú acabas de decir, que está dentro no de una imanencia. Krishnamurti en el año 1946, dando una vuelta por la India, escribe un libro que se llama La Paz Fundamental, que muy poca gente lo puede tener. Yo tengo la suerte de tener uno, porque está súper agostado y terminado, nunca más se editó porque nadie tiene ese volumen para poder copiarlo, ¿no? Obviamente que ya sabemos que Krishnamurti no escribe nada, sino que se toman sus conferencias y se transforman en libros. Y lo que transforman en libros son, y esto lo conozco perfectamente porque es mi métier, lo que transforman en libros son precisamente sus seguidores. Lo mismo que pasó con la palabra de Cristo y con la palabra de Buda, y transforman la virginidad de sus ideales, porque son ideales, y al transformarlo, y no solo eso, sino que al pasarlo de una lengua a la otra van perdiendo como perdió la Biblia, porque así pasó con la Biblia, que se escribió varias veces la Biblia y cada vez estamos leyendo Biblias distintas. Por eso que los grandes hombres, digo hombres, para hablar de Jesús y no de Cristo, para hablar de Buda, nunca escribieron nada, porque siempre tuvieron miedo a escribir. Exacto. Qué coincidencia. Pero resulta que en este libro, La Paz Fundamental del año 1946, dice todo lo que él quiso decir y lo que tenía que decir. Y ahí se terminó. Lo que pasa es que no le hicieron caso. Cuando habla del periodismo, ahí en ese libro, cuando dice que no puede cambiar la sociedad si no cambia el hombre, cuando dice que nosotros solamente estamos levantando monstruos porque creamos fantasmas, porque creamos ídolos, lo dice ahí. Y lo que dice el infecto que significa la prensa, el periodista, lo dice ahí, que son hombres que se disfrazan de una cosa pero realmente lo que están es putando pus. Y ahí lo dicen en La Paz Fundamental. Lo que pasa que después hasta lo hacen comer mal al pobre ahora actualmente, los que lo siguen. Están haciendo una alimentación errónea completamente porque lo sigue el fanatismo. Y cuando el hombre es fanático deja de pensar y se detuvo en el tiempo. Sí. Hemos visto el fenómeno de Krishnamurti. Lo he seguido precisamente porque me apasionó siempre la obra de Krishnamurti. Y siempre que hablo de Krishnamurti lo hago con toda referencia. Pero hago énfasis en lo que dice el señor Teiras, de que realmente Krishnamurti lo han traicionado sus seguidores. Y que por lo tanto sus libros, naturalmente, tienen que ver libros, porque cada persona precisa un libro determinado que es la sino teniendo esto de La Paz Fundamental, que, como dice él, está casi agotado, o agotado completamente ya se... Por lo tanto... yo lo tengo, pero lo voy a prestar. Pero resulta que me he dado cuenta de esto, viendo Krishnamurti, la gente que va a ver a Krishnamurti va a ver un ídolo, y él siempre ha oído de los ídolos y ha dado la noción. No busquéis los ídolos porque los ídolos son de piedra y el ser es de espíritu. Pues bien, he visto personas, lo hemos visto con mi señor, peleándose para coger un sitio al lado de Krishnamurti, peleándose, tirándose a las americanas, a la chaqueta o lo que sea, para poder sentarse allí, como si Krishnamurti tuviera que dar un mensaje a ellos que estaban cerca. Es decir, que como han traicionado la obra de Krishnamurti, y el Krishnamurti, pobre Krishnamurti, se siente atrapado por el peso del mensaje, porque
es un fiel receptáculo de esas fuerzas. Además, no sé si conocen la vida secreta de Krishnamurti. Cuando lo estaban preparando, unos y otros, que era un monstruo de Krishnamurti superior a lo normal, que escapaba toda la inmanencia conocida. Un dato solamente. El hombre habitualmente tiene, el hombre corriente, el hombre superior, tiene desarrolladas 5 espirillas dentro de su átomo permanente. 5 corrientes de vida que llegan al plano ánico. Krishnamurti desarrollaron cuando tenía 20 años las 6 espirilla. Con el sufrimiento que embarga al individuo sujeto a esta presión, vea de dónde venga. Naturalmente, después que se apaciguó, después que perdió ya todo el dolor producto por la quema de sus centros, para transformar al joven Krishnamurti en el instructor. Luego él mismo desmintió todo, porque vio que había sido un juguete de la tradición que se apoderó de su propia santidad para crear un monstruo. Y luego se dio cuenta del error. Automáticamente disolvió la Orden de la Estrella de Oriente, usted lo sabe, y se erigió por primera vez en hombre libre. Y entonces dio un mensaje que naturalmente, por las características de su propia evolución y la espirilla despertada, que no conocía nadie más, solo los adeptos, no podía ser un mensaje comprensible de inmediato para los hombres. El mensaje de Krishnamurti será conocido dentro de 100 años. Ahora bien, las personas que vivan expectantes quizá puedan coger la fragancia del mensaje de Krishnamurti. Y es un desafío para la conciencia de los que aman el mensaje de Krishnamurti, porque no me atrevo a llamar seguidores. Porque los seguidores son los que le han traicionado porque no lo han comprendido. Y han creado una forma idealística sobre el cual han edificado una serie de teorías que han venido siempre distorsionadas por su falta de creación mental. Krishnamurti nos está hablando de la expectación, y yo humildemente recojo el legado de Krishnamurti y lo hago más extensible para desvirtuar no su mensaje, que de por sí es purísimo, sino la obra de los seguidores de Krishnamurti. Y no puedo hablar de ningún mensaje esotérico sin hablar de Krishnamurti, porque para mí Krishnamurti es el más esotérico de los nacidos hoy día, aquí en cuerpo físico en el planeta Tierra, por su cualidad de instructor, que se ha hecho a sí mismo, que ha pasado rápidamente de la inmanencia a la trascendencia en solamente una vida. Cuando el pasar de la inmanencia a la trascendencia precisa 18 millones de años. ¿Se dan cuenta por qué Krishnamurti ha sufrido tanto? Y cómo debemos reverenciar el mensaje de Krishnamurti y beber con fruición cada una de sus palabras y sus ideas, porque está hablando de la fuerza de Shambhala para el próximo devenir, para el próximo siglo. ¿No pasará lo mismo con Krishnamurti que el paisaje y el pintor? ¿No pasará que vemos el paisaje y cuando lo queremos traspasar a una tela, el amarillo no es el amarillo y el rojo no es el rojo? Es posible. Es muy posible. Es la tragedia que nos ponemos. Es la tragedia que es la tragedia de Krishnamurti. No me atrevo a decir karma, pero hay un karma en esto. Y el karma de haber atentado, no él, los demás, la fuerza de la naturaleza. Por si a cualquier ser humano de gran categoría espiritual tiene en su desarrollo 5 espilillas del átomo permanente, y habrá profundidad del átomo permanente naturalmente, entonces existe un peligro para la propia estabilidad, porque Krishnamurti jamás ha estado bueno, siempre ha estado enfermo Krishnamurti, y es debido precisamente ya que lo estaban preparando, masificando de energías que casi no podía contener. Y el que ha leído la biografía de Krishnamurti, dentro de las pocas cosas que hay allí que pueden ser realmente registradas como ciertas, lo que sí hay cierto
ese Krishnamurti fue educado severamente bajo las normas de la logia espiritual, creyendo buscar el tabernáculo del Cristo en un ser que a los 12 años ya tenía la segunda iniciación. Naturalmente, para llevar el Cristo en su interior, tal como en la preparación de Krishnamurti, tenía que haber llegado a la cuarta iniciación, como llegó Cristo, Jesús de Nazaret. Así que el pobre Krishnamurti ha sufrido mucho. Su mensaje es una realidad, y nosotros que lo hemos podido contemplar en su obra y en su vida en ciertos momentos, sabemos lo mucho que ha sufrido y lo mucho que debe sufrir actualmente, porque el círculo de sus seguidores lo han dejado aislado del mundo de la trascendencia que él mismo está creando o ha creado en su interior, y no puede participar al mundo. Y Krishnamurti solamente puede decir lo mismo que dijo ya en la paz fundamental. Ya no puede pasar de aquí porque nadie podía comprender a Krishnamurti, porque no hay palabras para expresar la paz, como no hay palabras para explicar la propia expectación, que es una forma de expresar la trascendencia. Y no obstante, si estamos aquí y de un momento determinado dejamos de hablar, se está produciendo la trascendencia. Y esto es un hecho, no es un razonamiento mental, ni es una ilusión, ni un vano romanticismo. Si sentimos la paz y la expresamos, realmente estamos viviendo en la trascendencia. Por lo tanto, quizá muchas de las energías que movió el mensaje de Krishnamurti están presentes como células vivas en el centro de la humanidad, provocando esta sal en la tierra